we have just received word that the Academy Award-winning actor and comedian Robin Williams has died. Tonight, celebrities are sharing their condolences. The world has lost one of his biggest stars. Where did they get Sarah Palin? Where did they find her? Robin Williams fue uno de los comediantes más graciosos y más talentosos de su generación. It's like she came from some sort of reality show, Project Running Mate. Here she comes. Here comes Sarah. Her hobbies are breastfeeding and helicopter hunting. Su energía, humor liviano e improvisaciones realmente creativas lo hicieron famoso en todo el mundo. Mr. Williams was last seen alive by his wife at approximately 10:30 p.m. Pero el 11 de agosto del año 2014, encontraron a Robin Williams muerto en una habitación de su hogar en Tiburón, California. That was an apparent suicide due to a hanging. Los primeros reportes apuntaban a una sola conclusión. His publicist says as of late, Williams had been battling severe depression. Battle with depression. Battling severe depression. Pero de la gente que sufre depresión, solo un porcentaje menor, 1 de cada 10, decide quitarse la vida. Durante mi carrera he hecho muchas investigaciones y he escuchado muchas historias de familias sobre la depresión y las causas de los suicidios. Y en mi experiencia, la depresión rara vez es la única causa que desencadena el suicidio. Y tenemos que investigar mucho más para tener un entendimiento completo de lo que ocurrió esa noche. Autopsias de Hollywood. Robin Williams. El renombrado patólogo forense, el Dr. Richard Shepard, ha realizado autopsias relevantes desde hace más de 25 años. Gracias a su experiencia, trabajó en casos como la investigación del Domingo Sangriento, la repercusión de los ataques del 11 de septiembre y la investigación de la muerte de la princesa Diana. Este es el exhaustivo informe del forense de la muerte de Robin Williams. Y dentro de estas 30 páginas, si saben cómo leerlas, está el informe completo de sus últimos días y horas. El informe dice que Williams se suicidó, lo que por supuesto es bastante correcto. Pero la gran pregunta es, ¿qué ocurría con su cuerpo en ese momento que lo llevó a quitarse la vida? Julio del año 2014. 6 semanas antes de su muerte, Robin Williams se internó en el Centro de Tratamiento de Adicciones Hazelden, a las afueras de Minneapolis, Minnesota. De acuerdo a sus publicistas, él quería mantenerse bien y enfocado en su compromiso de estar sobrio. Sería su último esfuerzo por mantenerse limpio luego de una batalla contra las drogas y el alcohol. A los 62 años, su carrera en Hollywood estaba descendiendo. Robin Williams estaba en una encrucijada respecto a su carrera. Alguna vez fue el rey de las películas, el rey de la televisión, el mejor de la comedia stand-up. Pero después, todo eso se esfumó. Tenía grandes deudas que pagar. Se habló de que debía $30 millones por pensiones a 2 ex esposas. Y por eso comenzó a tener problemas para ver con claridad hacia dónde iba su futuro. Los Ángeles, año 1978. Robin Williams saltó a la fama a la edad de 27 años al realizar el papel de Mork en la famosa comedia de televisión Mork y Mindy. Él improvisaba muchas de sus líneas en ese programa y su actuación era impresionante. Era algo que la gente nunca había visto en sus vidas, así que creo que por eso hizo que la gente de verdad se diera cuenta que tenían un artista en el medio, que no solo era un escritor, sino un gran comediante. 60 millones de estadounidenses veían el programa cada semana, por lo que Robin Williams se hizo rápidamente famoso. Se dio a conocer después que muchos de los diálogos quedaban al antojo de Robin en cuanto a sus escenas, así que al ver los episodios ahora, de verdad es increíble darse cuenta que él las creaba mientras actuaba. ¿Quién puede hacer eso? Yo no. No tenía miedo. Creo que su falta de miedo lo hizo un gran comediante. A él no le importaba cómo se veía, no le importaba cómo se escuchaba y no le importaba lo que la gente pensaba. La carrera cinematográfica de Robin Williams comenzó en 1980. Su actuación en la película de 1987, Buenos Días, Vietnam, lo hizo ganar un Globo de Oro. En 1997, estaba en el mejor momento de su carrera.
Después de una serie de grandes éxitos en la taquilla, ganó su primer Oscar por En busca del destino. En Hollywood, los hechos nunca mienten. Cuando haces más de 60 películas, en donde prácticamente eres el protagonista en cada una, y generan más de $5,000 millones, eres un gran talento, eres una estrella importante, con el poder de una gran estrella. A pesar de su fama, él era un miembro modesto de su comunidad. Pasaba horas dentro de una tienda de juguetes. Lo conocí en el año 1987-88, se hizo cliente mío. Durante los siguientes años nos hicimos amigos. Cuando él entraba a la tienda de juguetes, no demostraba tener un gran ego. Tampoco quería que la gente le prestara demasiada atención. Era una persona normal. Yo sabía bien cuando terminaba una nueva película, o quizás cuando le pagaban, porque siempre venía a mi tienda a comprar todo lo que le encantaba. Él hacía que nuestra tienda tuviera un gran prestigio porque compraba muchos juguetes. El 5 de agosto del año 2014, Robin Williams regresó a su casa después de estar en un centro de tratamiento de adicciones. Con 63 años, ya padecía las enfermedades típicas de un hombre de su edad. Al ver el informe de la autopsia, es bastante claro que Robin Williams tenía varios problemas de salud. Lo primero que noté es que tomaba 2 medicamentos, finasterida y rapaflo. Y esos 2 medicamentos se usan en el tratamiento de los problemas asociados con una próstata inflamada. La presión en la vejiga causa la inflamación de la próstata y significa que debes ir al baño con más frecuencia, sobre todo de noche. Así que es muy probable que Robin Williams se levantara varias veces durante la noche. Esas situaciones son muy inquietantes y muy molestas. La próstata inflamada solo es el comienzo de sus problemas de salud. Tengo que analizar mucho más para entender todas las facetas de la vida de este hombre. Y aún tenemos muchas cosas que analizar antes de estar seguros que entendemos por qué Robin Williams se suicidó. El informe de la autopsia revela otros problemas de salud más serios y antiguos. El informe del forense revela que Robin sufría de graves problemas al corazón. Un corazón normal de hombre adulto pesa cerca de 330 gramos. En cambio, el informe de la autopsia dice que el corazón de Robin Williams pesaba 530 gramos. Lo que significa que el músculo del corazón estaba inflamado. Y la razón de por qué el músculo se inflamó es porque tenía que trabajar más para superar alguna enfermedad subyacente. 5 años antes de su muerte, Robin Williams, con 57 años, estaba en las tablas con un nuevo espectáculo de comedia stand-up, con la presión de obtener un éxito comercial. Robin Williams no había salido de gira hacía 6 años, así que esto era vital para él, vital en 3 aspectos. Primero, por negocios, para mostrar que todavía era una estrella importante y que podía atraer mucho público con su humor. Segundo, por su propia confianza, para ver su habilidad de ser gracioso y hacer que la gente se riera. Y tercero, por su imagen, para mostrarle al mundo que él todavía podía trabajar al mejor nivel. Las localidades se agotaron de inmediato. Pero 26 espectáculos en 2 meses es una agenda agotadora. Cuando llegó a Florida, comenzó a experimentar dificultad para respirar y taquicardia. Se debió sentir horrible, debió sentirse como un hombre bastante enfermo. Se preguntaba qué ocurría con él. El informe de la autopsia muestra que tenía una cicatriz de 23 centímetros en el centro de su pecho y había evidencias del reemplazo de su válvula aórtica. La válvula aórtica ayuda a regular el flujo sanguíneo dentro del corazón y bombea sangre oxigenada a través del cuerpo. Si esta válvula se daña, quizás no se cerrará de forma apropiada y la sangre que se bombee desde el corazón puede devolverse en la dirección incorrecta. Esto puede producir varios síntomas: desmayos, ritmo cardíaco anormal y ataques al corazón. Y si esta enfermedad es grave, la única forma de tratarla es reemplazar la válvula. En marzo del año 2009, Robin Williams se sometió a cirugía cardíaca para remover su válvula aórtica e insertar un reemplazo artificial.
El procedimiento fue exitoso y después de una recuperación de 6 meses, volvió a los espectáculos. Su corazón era más grande, pero parecía funcionar razonablemente bien y los síntomas molestos debieron desaparecer. Así que la cirugía le habría entregado un nuevo impulso a su vida. Esta es una gran paradoja. Pudo superar una gran enfermedad al corazón y desaparecieron sus síntomas. Entonces, ¿por qué se suicidaría? Fairfax, California. Solo 2 días antes de su muerte, Robin asistió con su tercera esposa, la artista Susan Williams, a la apertura de una nueva exhibición en una galería de arte. Estas son las últimas fotografías que se tomaron de Robin Williams, y fue su última aparición pública. Al parecer estaba calmado, hablaba con todos. De hecho, mucha gente que estuvo ahí dijo que, por lo que ellos pudieron ver, era el Robin normal y parecía estar de muy buen ánimo. Pero en 42 horas, Robin Williams estaría muerto. A pesar de su tranquilidad aparente en la galería, el informe de la autopsia revela que su estado de ánimo era controlado por una variedad de medicamentos de prescripción. Los reportes toxicológicos mostraron que a la hora de su muerte, Robin Williams tenía 40 nanogramos de mirtazapina por mililitro en su torrente sanguíneo. La mirtazapina es un medicamento que se usa para tratar trastornos depresivos mayores o más graves. Una de las razones de la depresión es que el nivel de neurotransmisores, los químicos que transmiten las señales de un nervio a otro dentro del cerebro, están muy bajos. La mirtazapina actúa al aumentar los niveles de 2 de estos neurotransmisores, noradrenalina y la serotonina, y así se ayuda a aliviar los síntomas de la depresión. De acuerdo al informe de la autopsia, la depresión no era nueva para Robin Williams. Él luchó contra ella durante gran parte de su vida adulta. I'm not always fun to be around, and that there is this thing of, yeah, the world sees one thing, and what am I like at home? Different, because I can't always be on. Siempre estaba deprimido. Existía esta dualidad. No estaba siempre feliz, no era gracioso siempre, no estaba alegre siempre. No podía estarlo. Es imposible que un ser humano pudiera sobrevivir a ese tipo de experiencia, de vida maníaca las 24 horas del día. Y creo que eso explica esa dualidad que tenía como un artista brillante, como un genio loco, maniático. Y aún así tenía periodos de privacidad, tiempos tristes, silencio y contemplación. Cuando estuve con Robin, las señales de su depresión eran que no quería hablar con las personas. Era un rostro sin expresión. Él quería su privacidad, tenía la habilidad de ser muy gracioso y después muy serio. Y así era el verdadero Robin. Cuando lo conocí, era alguien muy adusto y serio. Él no se reía todo el tiempo. La cara cómica que veías cuando salía del escenario se convertía en una cara seria, inexpresiva, también ausente y muy tímido. Y no quería hablar con la gente. Él no era un hombre sociable. En realidad no le gustaba la gente. Yo sentía que Robin no quería estar rodeado de muchas personas. El señor Williams venía muy seguido. Uno podía notar en sus expresiones faciales cuando él estaba feliz o cuando estaba un poco triste. Podías ver si es que estaba de ánimo para hablar o si es que no tenía ganas de hablar con nadie. Él llegaba aquí y decía, déjame, ¿sí? Cuando conocí a Robin Williams, era gracioso, inteligente, rápido, siempre buscaba hacerte reír. Pero detrás de esa fachada, había un hombre que podías ver que quizás se sentía incómodo con la noción de estar en el centro de atención. Lo comparo con un iceberg. El 10% está sobre la superficie, este artista gracioso, pero el 90% está bajo la superficie. Y creo que él sentía muchas dudas sobre sí mismo, y ese era el Robin que solo su familia veía. Su depresión quizás tenía sus raíces en su infancia. Williams le dijo a la psicóloga clínica Pamela Stephenson Connolly que durante su infancia era duro sentir que lo vieran, pero no lo escucharan.
A finales de sus 20 años, cuando vivía en Los Ángeles, los sentimientos de rechazo de la infancia al parecer se convirtieron en depresión, alimentados por el alcohol y las drogas. Durante el día estaba en el estudio y grababa Mork y Mindy, pero durante la noche se dedicaba a una vida de excesos. Bebí y consumí drogas con Robin y, por desgracia, consumimos muchas drogas. Una fiesta loca con Robin era bastante loca. Lo que más le gustaba era la cocaína y el alcohol. Él era amigo de la gente de Saturday Night Live. Fue a principios de los 80, la era de la música disco, el sexo, las drogas y el rock and roll, y todo era una locura. Y Robin vivió gran parte de eso. Al parecer, la cocaína compensaba una supuesta falta de confianza en él mismo. El ánimo de Robin cambiaba con drogas porque se sentía seguro. Él también se sentía viril, se sentía confiado, se sentía amado. Ya no era el Robin inseguro que preguntaba, ¿cómo estoy? ¿Cómo lo hice esta vez? Ya no hacía esas preguntas. Pero con la cocaína, su comportamiento cambiaba en otras formas también. If I was on cocaine right now, we'd be doing the entire interview like this. So I'd be over here at the window going, "They're coming." I'm okay. Excuse me, Tom. I'll be right back. But, you know, it was my only chance really to shut down so that I didn't have to deal with people. Un círculo vicioso se desarrolla cuando una persona consume alcohol y drogas para poder ocultar una fuerte depresión. Usarán el alcohol y las drogas para sentirse mejor, lo que solo es temporal. Tan pronto como los químicos se van del cuerpo, se produce una reacción que causa abstinencia, depresión y la persona se siente mucho peor. Así que comienza a usarlas otra vez para combatir lo que siente, pero vuelve a ese círculo vicioso. Pero en 1983, Robin Williams decidió dejar de beber y consumir drogas. The basic thing that really sobered me up was that I was about to have my first child. I didn't want to be going, "Hey, here's a little switch. Daddy's going to throw up on you, okay?" Formar una familia con el nacimiento de su hijo Zach tuvo un efecto estabilizador. Y en la década siguiente, su carrera se disparó. Año 2003, Alaska. Robin Williams está filmando un golpe de suerte. Después de 20 años de sobriedad, llegó a un punto de crisis. Él se acercó nuevamente al alcohol. Tuvo una recaída. Años más tarde, él explicaría lo que hizo que comenzara a beber otra vez. Y nuevamente, la depresión era la razón de fondo. La razón de esto es que Robin se sintió aislado por completo en ese momento. Se sintió perdido y sin ser capaz de comunicarle a nadie lo mal que se estaba sintiendo. Robin Williams insinuó en una entrevista con Marc Maron que una vez pensó en el suicidio, sugiriendo que se había cansado de la vida, y le dijo: "Cuando bebí, por un momento en realidad sí pensé a la mierda con la vida. Después mi cerebro consciente me dijo, ¿a la mierda con la vida? Tienes una vida bastante buena en este momento". En la entrevista, dice que pensó en el efecto que el alcohol tenía en su juicio y se preguntó a sí mismo: ¿puedo preguntarte qué haces en este momento? Te sientas desnudo en la habitación de un hotel con una botella de whisky. Quizás esto influya en tu decisión. Es posible. ¿Quién está en la cama ahí contigo? No lo sé. Una depresión alimentada por el alcohol le produjo pensamientos suicidas en el pasado. Quizás. Los signos típicos de un abuso de alcohol a largo plazo son evidentes en la autopsia. El alcohol causa daño al hígado y esto se puede ver en la autopsia por los cambios en la grasa o cicatrices del hígado. La autopsia de Robin Williams no mostró evidencias de alguna de esas dos cosas, lo que sugiere que el hígado, al momento de su muerte, no se veía afectado por el alcohol. Las muestras de sangre también se sometieron a pruebas toxicológicas para ver el uso de drogas ilícitas o alcohol justo antes del suicidio. Ni el alcohol ni la cocaína estaban presentes, y eso les demuestra que él no consumió ninguna de esas drogas en las últimas 24 horas de su vida. No existen signos de que el consumo de alcohol o drogas empeoraran su depresión en el momento de su muerte.
Pero en las últimas semanas de vida, a Robin Williams lo afectaron diferentes enfermedades debilitantes. Sabemos que tenía un corazón inflamado debido a una valvulopatía. Tomaba medicamentos para la depresión. Pero siento que su muerte es mucho más compleja que eso y tenemos que investigar más para tener un entendimiento completo de lo que produjo que Robin Williams se suicidara esa tarde. El análisis forense de las muestras de sangre y tejidos entregan más pistas. El examen toxicológico mostró la presencia de un medicamento llamado levodopa. La levodopa, en combinación con otro medicamento llamado carbidopa, son el tratamiento estándar para una enfermedad conocida como enfermedad de Parkinson. En noviembre del año 2013, 9 meses antes de su muerte, Robin Williams mantenía su perfil público, aparecía en programas de comedias y pasaba tiempo con sus fanáticos. Pero ese mes le diagnosticaron Parkinson y tuvo que enfrentar cambios físicos perturbadores. La enfermedad de Parkinson es una condición neurológica progresiva que produce el deterioro en movimientos y en la coordinación. Las células nerviosas en la región del cerebro llamada sustancia negra producen un químico llamado dopamina. La enfermedad de Parkinson se puede producir cuando proteínas anormales llamadas cuerpos de Lewy se unen a otros y matan estas células nerviosas. Esto produce bajos niveles de dopamina, causando síntomas físicos como temblores y problemas de movilidad. El tratamiento para esto es una combinación de sustitutos de dopamina que aumentan el nivel en el cerebro y anulan el efecto del daño que se le hizo a las células. La levodopa, el medicamento que tomaba, tiene la capacidad de mitigar los síntomas de la enfermedad, pero no existe cura conocida. Cuando me enteré de que a Robin lo diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson, me estremecí por completo y me acordé de mi padre, que también la tuvo. Imagino que el impacto en Robin fue devastador. Es una enfermedad debilitante y horrible, aceptémoslo. El Parkinson es terrible. Me pregunto si es que él se sintió muy aislado de su propio cuerpo, porque este era el instrumento que usaba para expresarse al mundo. Era la forma en que se conectaba emocionalmente con nosotros y nos hacía reír. También nos hacía llorar, y eso desapareció. Así que su identidad desapareció. De verdad debió ser psicológicamente devastador para él. Robin Williams conocía bien la enfermedad de Parkinson. A su amigo, el actor Michael J. Fox, lo diagnosticaron con la enfermedad en el año 1991. Robin estaba bien consciente de lo que el Parkinson le haría. Él eligió no hacerlo público. Así que creo que fue una carga más y lo enfrentó y se trató. Pero no era algo que él quisiera compartir con sus admiradores. Entonces, el diagnóstico del Parkinson, o los efectos continuos de la enfermedad, además de su depresión, ¿fueron suficientes para que se quitara la vida? Una vez que lo diagnosticaron con Parkinson, él debía tomar una decisión. ¿Retirarse o seguir adelante? Y es claro que por la carga laboral lo aceptó. Incluso después del diagnóstico, demostró que él eligió seguir adelante. ¿Robin? Y estaba a punto de repetir uno de sus papeles más amados en una película que lo llevaría de vuelta al primer lugar de las carteleras de Hollywood. ¿Estás seguro? En abril del año 2014, Fox anunció que filmarían una secuela de Papá por Siempre con Robin Williams en el rol protagónico. Era una gran película para él. La primera vez ganó un Globo de Oro y la película generó más de $200 millones en ingresos. Robin mostró su gran compromiso por su trabajo durante todo el 2014 y también lo mantuvo en el 2015. Y según lo que él pensaba,
Su futuro continuaría en la actuación. A pesar del Parkinson, Robin completó 4 películas sin estrenar, incluyendo Una noche en el Museo 3. Robin Williams vivió con la enfermedad de Parkinson por varios años. Él seguía un tratamiento. Sabemos que no es una enfermedad curable, pero hay muchos tratamientos e investigaciones continuas con las posibilidades de una cura en el futuro cercano. ¿Crees que se puede? Y no creo que la enfermedad de Parkinson sea la razón del por qué se suicidó. Es 10 de agosto de 2014, un día antes de que lo encontraran muerto. De acuerdo al informe de la autopsia, Robin estaba en casa con su esposa, Susan. A través de los años, él había acumulado una colección de relojes de pulsera de gran valor, y ese día, según su esposa, guardó varios de estos dentro de un calcetín. Robin Williams después los llevó en el calcetín a la casa de un amigo. Y le pidió a su amigo que los cuidara bien. Este es un incidente muy particular que su esposa describe como típico por la paranoia en aumento que él sufría. Alguien que experimenta sentimientos de paranoia quizás temerá que está en peligro y bajo amenaza, ya sea psicológica, física o financieramente, y piensan que algo les ocurrirá. El informe de la autopsia revela más evidencias de que el estado mental de Robin Williams estaba deteriorándose lentamente. Se encontró en su cuarto una droga llamada quetiapina. Esta es una droga muy poderosa que se usa para tratar manías y otras condiciones mentales severas. La prescripción de esta droga era de 7 días antes de su muerte. Así que tuvo un cambio en los síntomas que hizo que fuera al doctor. Y quizás eso se relaciona con los informes de su comportamiento paranoico. 10 p.m. Robin Williams regresó a su casa. Su esposa dijo que él se veía bien. Ella se preparaba para dormir sola en la habitación principal. De acuerdo al informe del médico forense, su esposo estaba en una habitación separada porque tenía problemas para dormir. ¿Necesitas algo? 10:30 de la noche. Él tomó su tablet de la mesa de noche y se fue de la habitación. El informe del médico forense dice que Susan pensó que estaba de buen ánimo. Sería la última vez que alguien vería a Robin Williams con vida. De ese punto en adelante, la secuencia precisa de los eventos es desconocida, pero la autopsia revela 10 cortes pequeños en su brazo, que tal vez se hizo con un cuchillo de bolsillo. De acuerdo a la autopsia, estos cortes se hicieron en algún momento entre las 10:30 de la noche y las 11 de la mañana del día siguiente. Los cortes múltiples en la muñeca izquierda no son evidencia de las lesiones superficiales asociadas con las autolesiones. En mi opinión, estas son lesiones algo inciertas, asociadas con el comienzo de un intento serio de suicidio. Y esta es la primera vez que el individuo siente el dolor que se produce por esas heridas. Y en este caso, creo que Robin Williams evaluó el dolor y se detuvo. El análisis de ADN confirmó que la sangre de la hoja del cuchillo era de Robin Williams. El informe del médico forense dice que en el baño se encontró un paño blanco con manchas rojas. Un descubrimiento que sugiere la idea de que incluso cuando tenía la intención de quitarse la vida, se tomó el tiempo de limpiar.
Aunque parezca extraño, el mismo Robin Williams en ese momento considera que se comporta de forma completamente racional. A pesar de que falló en concretar su primer intento, aún es capaz de tomar decisiones racionales para usar un método distinto y tratar de nuevo. When a beloved celebrity known to virtually everyone dies suddenly and tragically, it can have the feeling of a death in the American family. Solo escuchar en la televisión decir Robin Williams murió, recibimos reportes que confirman esto, me dejó sin aliento. De pronto me caí al piso y me quedé sentada en el piso del cine y estaba muy impresionada. Estaba, al principio, muy sorprendido, impresionado. Seré muy honesto, pero para mí es muy difícil creer que esta es la verdad, que él ya no está. We are mourning the loss of such a great man. The world has lost one of his biggest stars. I loved the man, I loved his work. He was bedazzling. Su aporte a la cultura popular y el impacto que causó en mí al ver sus películas, al ver su talento, la conexión emocional que tuvo conmigo y millones de personas en el mundo, de verdad creo que marcó un hito en nuestras vidas. A medida que las noticias de su muerte se conocen, el mundo espera que la policía explique por qué la vida de uno de los talentos cómicos más importantes de los Estados Unidos terminó de forma tan trágica. Nadie estaba preparado para lo que se sabría. Y ahí, muy escondido en el informe de la autopsia, estaba la evidencia de una condición terminal que nadie sabía. Ni siquiera el mismo Robin Williams. Justo antes del mediodía del 11 de agosto del año 2014, encontraron el cuerpo sin vida de Robin Williams en su hogar en Tiburón, California. Estaba colgando con un cinturón amarrado a la puerta de un closet dentro de la habitación de su hijastro. Una vez que la presión de la atadura se aplica al cuello, la persona queda inconsciente entre los 5 a 15 segundos. Después de eso, se produce un gran daño al cerebro producido por la falta de oxígeno y sangre. Y la muerte ocurre dentro de 3 a 5 minutos después de la suspensión. La clave principal para examinar una muerte repentina es la revisión detallada de la escena. ¿Cómo estaba la atadura amarrada al punto más alto? ¿Cómo se presenta la atadura alrededor del cuerpo y todas las otras características en ese lugar? Ese es el paso clave para entender un ahorcamiento. Una característica de la escena que fue muy extraña fue la toalla amarrada alrededor del cinturón. Esta característica casi siempre ha sido conocida como asfixia autoerótica. Una asfixia autoerótica es la aplicación deliberada de presión al cuello para así estimular y aumentar la experiencia sexual. La forma en que se usa la toalla es para prevenir marcas alrededor del cuello. Es una posibilidad que el oficial de investigación consideró, ya que le preguntó a Susan Williams
si su esposo tuvo algún historial previo de asfixia autoerótica. Ella dijo que no. Pero alguien le dijo al detective que Williams tuvo un papel en la película El mejor papá del mundo, en donde un hombre descubre que su hijo muere de forma accidental debido a la asfixia autoerótica. Y quizás aprendió la información de esa escena. Las características típicas de una asfixia autoerótica incluyen desnudez, materiales eróticos, a veces vestirse como mujer, a veces ataduras y a veces la presencia de un material suave entre la atadura y el cuello. En este caso, la única característica que estaba presente fue la toalla, pero eso no significa que sea un caso de asfixia autoerótica. Es más probable que él tuviera miedo de sentir dolor al colgarse, así que puso la toalla entre el cinturón y su cuello para evitar el dolor. No se encontró una nota suicida, aunque esto no es inusual. Menos de la mitad de la gente que se suicida deja una nota. Un análisis de sus mensajes de texto, correos electrónicos y páginas recientemente vistas no demuestra que él considerara el suicidio. Pero 2 pestañas abiertas en su buscador web sí entregaron una pista vital. En las horas previas a su muerte, Robin Williams leía sobre 2 medicamentos, Lyrica y Propranolol. Lyrica es un medicamento que se usa para tratar dolor severo y a veces tiene un rol para tratar las convulsiones en la epilepsia. El propranolol se puede usar para tratar la presión arterial alta, pero también es bastante útil en el tratamiento para la ansiedad. No existe evidencia en el informe de la autopsia de que a Robin Williams le prescribieran estos medicamentos. No se encontraron rastros de ninguno de los 2 en su cuerpo. Entonces, ¿por qué leía sobre ellos? Su interés en estos medicamentos me sugiere que quizás él estaba consciente de que había algo extraño con él, algo que afectaba su mente, algo que él no podía nombrar bien. De hecho, el informe de la autopsia demuestra que Robin Williams tenía razón. Padecía una enfermedad bastante grave que aún no le diagnosticaban. Después de su muerte, se enviaron muestras de tejidos cerebrales a los laboratorios para que los neuropatólogos realizaran análisis rutinarios. Cuando miraron su cerebro bajo un microscopio, encontraron cuerpos de Lewy. Esta colección de proteínas anormales dentro de las células estaban presentes dentro de la parte del cerebro que causa la enfermedad de Parkinson. Y eso se esperaba. Lo que no esperaban ver era la presencia de cuerpos de Lewy a lo largo de todo el cerebro de Robin Williams. Lo que indicaba que tenía una enfermedad completamente diferente. Los cuerpos de Lewy son una acumulación anormal de proteínas dentro de las células del cerebro. Y a medida que la acumulación aumenta, las células del cerebro dejan de funcionar. Y a medida que las células dejan de funcionar, esa parte del cerebro deja de actuar de forma correcta. Y esto progresa de forma implacable. Y el deterioro se nota mayormente en funciones importantes: la memoria, el pensamiento y la planificación. La presencia de estos cuerpos de Lewy adicionales indica que Robin Williams no solo sufría de Parkinson. Él sufría de otra condición, una que era incluso más seria. Robin Williams sufría de demencia sin diagnosticar. La demencia es un declive continuo y crónico en las funciones del cerebro, que produce pérdida de la agilidad mental, de habilidades lingüísticas, de memoria y hacia el final, de la capacidad fundamental de cuidarse uno mismo. El descubrimiento de esta evidencia neurológica vital es un hallazgo para el Dr. Shepherd. El diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy de verdad cambia nuestro entendimiento de las últimas horas de Robin Williams. Las personas suelen sufrir de depresión. La demencia por cuerpos de Lewy puede causar deterioro físico y síntomas similares al Parkinson, como rigidez del cuerpo y temblores. Una necesidad frecuente e intensa de orinar también es característica de este tipo de demencia y habría empeorado la condición de la próstata de Robin Williams. Puede causar trastornos del sueño e insomnio,
lo que explicaría por qué Robin Williams dormía en el cuarto de su hijastro. Otras características de esta enfermedad son la ansiedad, ilusiones y tendencias paranoicas. Imaginar cosas que no ocurren y escuchar cosas que no existen. Cambios en el conocimiento que lleva a periodos de confusión que le siguen periodos de alerta, que quizás explican por qué su esposa describió un cambio en su humor durante el día de su muerte. La demencia por cuerpos de Lewy puede afectar el razonamiento y las emociones. Puede producir episodios de confusión y problemas para tomar decisiones. Las personas incluso pueden alucinar y vivir sus pesadillas. Muchos de los procesos de la enfermedad que Robin Williams sufrió, tanto los procesos psicológicos o físicos de su enfermedad, se pueden explicar por esta única enfermedad en su cerebro, la demencia por cuerpos de Lewy. Y creo que ese fue el único motor que produjo que al final se quitara la vida. La demencia por cuerpos de Lewy no ha recibido tanta atención como otras formas de la enfermedad, pero es el tipo de demencia más común después del Alzheimer y es frecuentemente mal diagnosticada. Cerca de 7 millones de personas tienen esta condición en el mundo. Creo que Robin tocó a la gente porque él habló sobre la verdad. Su comedia siempre fue acerca de la verdad. Las cosas de las que no podíamos reír dentro de nuestras vidas. Él nos hizo reírnos de eso. No siempre nace alguien como Robin Williams y creo que en vez de llorar, deberíamos estar agradecidos porque lo tuvimos aquí. El mundo recordará toda la alegría, la bondad que le trajo a todo nuestro vecindario y en la magia de sus películas. Para mí no habrá dos Robin Williams, solo habrá uno, sí. He made an enormous amount of people feel a little less alone, and that's the most important. And that's, you know, his memory is one that I have yet to meet people that didn't find it overwhelmingly positive. So I'll just try and focus on that.